Ya contacto con nuestro móvil. Allí me estaba guardando Carlos Damín, es toxicólogo. ¿Por qué? Porque seguramente se habrán enterado de esta noticia, y si no se las contamos, que están prohibiendo el uso indiscriminado del consumo de ibuprofeno. ¿Por qué, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Viviana lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por el contacto. ¿Qué es lo que ocurre con el ibuprofeno que a raíz de un artículo que se publicó en Francia comenzó a estar en el centro de la escena? Bueno, en primer lugar, podamos decir que el ibuprofeno es un buen medicamento. Ajá. El problema muchas veces es cómo se lo utiliza y en qué momento se lo utiliza. Los argentinos tenemos una tendencia a tomar medicamentos, a tomar indiscriminadamente. Tenemos una población polimedicada porque tomamos muchos medicamentos y sobremedicada porque de los medicamentos que tomamos consumimos grandes cantidades. Y esto es ajeno al medicamento en sí. Claro. El ibuprofeno es un medicamento que, tomado adecuadamente frente a necesidades bien indicadas, realmente es bueno como antiinflamatorio. El problema es que muchas veces la gente no lee los prospectos, la gente no asocia medicamentos y los mezcla con otros medicamentos o los mezcla con alcohol y entonces empiezan a no ser o lo efectivo que se esperaba o empiezan a tener otras consecuencias no deseadas para la salud. No tenemos medicamentos inocuos, decimos los médicos. Todos los medicamentos siempre tienen efectos secundarios y efectos adversos. Que sea un medicamento de venta libre no quiere decir que esté libre de consecuencias negativas. Por lo tanto, los medicamentos deben ser tomados con mucha responsabilidad, incluso los de venta libre, con mucha responsabilidad. Claro, Carlos, porque lo que nos pasa habitualmente es que nos duele la cabeza, tomamos un ibuprofeno. Nos duele la pierna porque volvemos a hacer un deporte, tomamos ibuprofeno. Como si, digamos, es un medicamento, como usted dice, bueno y aparentemente tan noble y de venta libre, que ya lo consumimos prácticamente como si fuera un caramelo. Ahora, ¿qué efectos adversos o qué consecuencias adversas nos puede traer la ingesta indiscriminada de ibuprofeno? Bueno, fíjese que, y ya respondo puntualmente eso, pero esto que usted dice, es frecuente que la gente no le guste tomar el ibuprofeno de 400 miligramos, que es el de venta libre, porque el ibuprofeno de 600 miligramos es de venta bajo receta. La gente prefiere el de 600 o se toma dos de 400 y acá vienen los riesgos. Los riesgos más frecuentes que tiene el ibuprofeno, los efectos adversos más frecuentes son de la esfera de lo gastrointestinal. Acidez, puede generar una gastritis, puede complicar en el caso de la que la persona tenga una gastritis o una úlcera, en este caso están contraindicados, y en dosis altas, cuando se toma una dosis exagerada de ibuprofeno, muchas veces la gente tiende a que, como no se le soluciona el problema, va incrementando la cantidad de comprimidos que toma, entonces puede haber riesgos cardiológicos. Esto siempre y cuando hablemos de sin mezclar medicamentos. Tenemos que tener en cuenta, y lo que da origen a esto, a nota probablemente, sea la alerta que emitió Francia, Sí. donde lo que dice es que como el antiinflamatorio, el ibuprofeno es un antiinflamatorio y se lo utiliza en dolores generados por inflamación, en algunas infecciones que generan inflamación como forma de defensa del organismo, bueno, estaría impidiendo un adecuado tratamiento o empeoraría ese tipo de infecciones, y lo que pide es hacer una investigación más contundente, más clara para poder salir de esta duda, lo que plantea. Por lo que el medicamento bien tomado no tiene riesgos. El problema es cuando la gente lo toma excesivamente o no tiene en cuenta que no se debe sumar con otras sustancias. Esto me parece fundamental, digamos, en exceso puede generar, por ejemplo, gastritis o otras enfermedades que son las indeseadas. No es que el medicamento en sí, el ibuprofeno, sea malo, sino que si lo consumimos en exceso y nos automedicamos sin previamente consultar al médico, eso es lo malo. Porque muchas veces esto que usted dice, Carlos, es así. Cuando uno va al médico, por ejemplo, tiene placas en la garganta, el médico receta ibuprofeno 600. Bueno, en algunos casos hay indicación del 600 y en otros casos simplemente un 400. Por eso es la diferencia, el de 600 requiere receta. El tema es que también uno tiene que tener en cuenta que cuando uno va a usar un medicamento de venta libre, normalmente los medicamentos de venta libre son medicamentos que
tratan síntomas, no curan, tratan síntomas. Uno tiene fiebre, toma el antitérmico. Uno tiene una inflamación y dolor, toma un analgésico, un antiinflamatorio, pero no está atacando la causa de esa enfermedad. Claro. Y entonces sirve para dolores simples, sirve para inflamaciones simples, pero uno tiene siempre que pensar que por ahí está enmascarando la causa y por eso lo importante es que se consulte al médico. Claro, y además corremos el riesgo quizá de tapar un cuadro mucho más grave del que pensamos, ¿no? Puede pasar esto. Y que se demora el inicio del tratamiento adecuado para eso, ¿no? ¿En nuestro país, doctor, pasa algo similar con otro tipo de medicamento o solo con el ibuprofeno? No, lamentablemente la automedicación y la autoprescripción en nuestro país, que llamamos autoprescripción cuando hablamos de medicamentos de venta bajo receta, tenemos grandes problemas con varios espectros de medicamentos que la gente toma indiscriminadamente, los antigripales, los antitérmicos como el paracetamol, y después tenemos un montón de medicamentos que son de venta bajo receta, como los antibióticos, y lamentablemente en nuestro país muchas veces se comienza con antibióticos que quedaron de un tratamiento anterior, y eso es inadecuado porque no sabemos si es el antibiótico específico. Claro. Por eso el médico, para que sea el médico el que prescriba el antibiótico. O nos pasa también con otro grupo de fármacos que son los fármacos. Lamentablemente los argentinos tendemos a pedir medicamentos y tendemos a ofrecer cuando los tenemos. Y los medicamentos nunca se intercambian. Un medicamento que para mí es bueno puede ser muy dañino para otra persona, y eso, el que sabe de eso es el médico, por eso la indicación, ¿no? Con los psicofármacos, tenemos una población con un exceso de consumo de psicofármacos, como son los medicamentos para dormir, los ansiolíticos, los hipnóticos, los miorrelajantes, que, bueno, la gente tiene una tendencia que con un poco de uno se va a aliviar, y entonces pide, y muchas veces sin pensar que toma otro medicamento por indicación del médico o lo asocia con alguna otra sustancia, puede ser muy nocivo. Clarísima la explicación, doctor. Muchas gracias. Muy amable por el contacto.